Pues vengo hace un tiempo con una carga en el corazón con respecto a nuestras iglesias. Y la carga que tengo es que muchos se están olvidando que somos pentecostales. Entonces, mi último mensaje en la iglesia fue: ¿por qué soy pentecostal? Otro mensaje que di fue: mi amigo, el Espíritu Santo. Y cuando entré al auditorio, lo primero que vi fue Espíritu Santo. Y fue como una bienvenida grata, porque o se está apagando el Espíritu Santo, o los que somos pentecostales o carismáticos se nos está olvidando que somos pentecostales. O lo otro que está pasando es que hay un grupo de personas antipentecostales que se están infiltrando en nuestras iglesias para generar discusiones, y algunos están siendo afectados. Y por eso esto me llevó a dar toda una serie en la iglesia acerca del Espíritu Santo. Y quiero hoy hablar acerca de uno de los dones que tenemos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es el más atacado por los antipentecostales, pero también es el don menos valorado por los que somos pentecostales, por los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, y es el don de las lenguas. Por eso quiero hablarles acerca de los beneficios de hablar en lenguas. Pablo, cuando habló acerca de las lenguas, él dijo lo siguiente: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Eso quiere decir que Pablo todos los días en su tiempo de oración pasaba 7 o 10 minutos al día orando en lenguas. Yo sé que estuve aquí, creo que el año pasado o hace 2 años, y no me acuerdo bien de qué les prediqué. Recuerdo que estaba hablando acerca de la oración, entonces probablemente les hablé acerca de mi tiempo de oración, pero dentro de eso les hablé de mi rutina diaria. Todos los días salgo en mi bicicleta y monto casi 1 hora. Y tengo un ciclo, un lugar determinado que me toma como 10 minutos cada vuelta. Y en cada vuelta hago uno de los pasos del Padre Nuestro. Pues dentro de eso he incluido una vuelta en donde solo oro en lenguas. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios con este regalo que Dios nos da. Él no nos da un regalo sin un propósito. Entonces, si Él nos dio el don de lenguas, es porque Él quiere que lo usemos. Y Él quiere que saquemos los beneficios de hablar en lenguas. Entonces, escriban ahí: el primer beneficio de hablar en lenguas es que hablar en lenguas edifica nuestro espíritu. Dice 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Somos seres tripartitos, ¿no? Cuando Dios nos hizo como seres tripartitos. Eso quiere decir que tenemos alma, cuerpo y espíritu. El problema nuestro es que invertimos mucha energía en el alma y en el cuerpo, pero poco en el espíritu. Entonces, con el cuerpo le damos, lo alimentamos, nos gusta la buena comida, también hacemos ejercicios, o algunos hacen ejercicios. Con el alma también lo edificamos, porque estudiamos, nos aseguramos de estar sanos emocionalmente. Hacemos mucho para edificar el alma y el cuerpo, pero muy poco para edificar al espíritu. Y quizás porque no sabemos cómo edificarlo. Y Dios nos ha dado las lenguas como una forma para edificar nuestro espíritu. Por eso quiero que se imaginen el ser nuestro como 3 bolas diferentes.
Un cristiano cuando nace de nuevo o antes de nacer de nuevo, su espíritu es chiquitico así. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu empieza a crecer. Pero algunos tienen su espíritu más chiquito que su alma y que su cuerpo. Por eso Pablo dice que son carnales. Son personas o cristianos gobernados por el cuerpo. Pero cuando yo oro en lenguas, mi espíritu se va edificando, edificando, edificando. Y eso hace que en vez de ser controlado por mi carne, por mi alma, por mi mente, mi voluntad o mis emociones, que yo sea controlado por el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, en otra traducción dice por la carne, piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Si yo oro en lenguas, voy a ser controlado por el Espíritu Santo. Y eso me va a llevar a pensar en las cosas del Espíritu. Pero además de eso, sí, pero además de eso, sí. Pero además de eso, cuando oramos en lenguas, se hace mucho más evidente en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 22 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, otra traducción dice, la evidencia del Espíritu Santo en mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pues ahí menciona cosas como el amor, como el gozo, como la paz. Y por eso algunos creen que son emociones, pero no. El amor de Dios es muy diferente a la emoción o el sentimiento que nosotros como seres humanos tenemos de amar. El amor de Dios es superior. El amor del ser humano, mi amor, es egoísta. El amor de Dios es altruista. Eso quiere decir que el amor del ser humano piensa en él mismo. No te amo porque me haces feliz. Te amo porque siento un cosquilleo. O te amo por cualquier otra razón, pero generalmente son razones egoístas. El amor de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, piensa en la otra persona. Cuando yo oro en lenguas, mi amor pasa de ser un amor egoísta a ser un amor altruista. Y lo mismo sucede con las otras emociones. Por ejemplo, el gozo. El ser humano, para estar alegre, para sentir felicidad, necesita que todo le salga bien. Necesita que las condiciones sean perfectas para sentirse alegre. Pero el gozo de Dios no necesita de ser incentivado. El gozo de Dios permite que estemos alegres aun cuando salen las cosas mal. Aunque estamos emproblemados, aunque tengamos deudas, aunque estemos en el desierto o en la clínica o lo que sea, estamos alegres. Pero la pregunta es, ¿pero cómo lo logro? La Biblia dice, tened por sumo gozo o alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo lo logro? Orar en lenguas. Hagan la prueba si no me creen. No, si están súper endeudados, oren en lenguas. Y se van a sentir alegres, endeudados, pero alegres. Por eso Dios nos ha dado las lenguas. Edifica nuestro
espíritu. El ser humano necesita ser incentivado por cosas como el alcohol para sentir felicidad, el dinero para sentir felicidad, aún el amor para sentirse feliz. Por eso en Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino. No tienen que incentivar su gozo con cosas como el vino o el alcohol. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo o qué hago para mantener esa llenura del Espíritu Santo? Ese regalo que has despreciado. Ora en lenguas. No, en vez de ir a ver una película que te haga reír, ora en lenguas. En vez de gastar plata en el bar, ora en lenguas. Te lo aseguro, no hay algo que produzca más alegría que orar en lenguas. Segundo beneficio de orar en lenguas: edifica tu fe. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La primera, edifica tu espíritu. La segunda, edifica tu fe. Dice Judas, versículo 20, porque solo hay un capítulo: edificándose en su santísima fe, orando en el espíritu, orando en lenguas. Habla de santificar nuestra fe. Entonces, cuando yo paso por momentos en donde estoy quizás cuestionando mi salvación o dudando de algunos de los beneficios de la salvación, como soy perdonado, fui declarado justo, soy hijo de Dios, estoy sentado en los lugares celestiales, tengo autoridad sobre Satanás. Cuando comienzo a dudar de esos aspectos, ¿qué hago? Oro en lenguas. Y eso edifica mi fe. De repente me siento salvo. Ahora, todos aquí tenemos salvación, tenemos esa seguridad, pero muchos no lo sienten. Por eso tienen que edificar su fe. ¿Cómo? Orando en lenguas. Pero luego, después de orar en lenguas, comienzo a orar en español por fe. Comienzo a declarar: soy salvo, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Por qué mezclo lenguas con el español? Porque 1 Corintios 14:14 dice: ¿qué debo hacer entonces? Pues oraré en el Espíritu, es decir, oraré en lenguas, y también oraré con palabras que entiendo. En el caso nuestro, oraré en español. Cantaré en el Espíritu, cantaré en lenguas, pero también cantaré con palabras que entiendo. Cuando necesito sanidad, oro en lenguas. Porque antes de ver el milagro de sanidad, yo tengo que generar la fe, edificar mi fe. Entonces muchos dicen: ¿qué hago para tener fe? Ora en lenguas, así es sencillo. Entonces, y luego me lanzo por la fe creyendo que en español voy a orar lo que he estado orando en lenguas. Y comienzo a proclamar versículos donde habla acerca de la sanidad. Por sus llagas yo soy sano. Jesús llevó todas mis enfermedades en la cruz. Ninguna plaga tocará mi vida, ninguna plaga tocará mi morada. Lo mismo hago cuando me siento oprimido por el diablo. Porque el cristiano sigue siendo oprimido o influenciado por las tinieblas. La Biblia lo dice. Pensamientos de derrota, pensamientos de depresión o de ansiedad, o pensamientos de temor. Cuando eso invade mi mente o mi alma o mi ser, ¿qué hago? Oro en lenguas.
Onda rabakitita pushaya, onda naparamakiashaya. Y luego comienzo a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El victorioso vive en mí. Entonces, Dios nos ha dado ese regalo de orar en lenguas para que lo usemos. En tercer lugar, si están escribiendo, porque algunos van a tener que después orar en lenguas para interpretar mi prédica, porque no escribieron nada. Tercero, cuando oro en lenguas, oro la perfecta voluntad de Dios. Dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Sabían eso? Que el problema con muchos cuando oran es que no saben qué es lo que Dios quiere que pidamos. Y algunos pueden orar 1 hora y no sirvió para nada. Por eso dentro del Padre Nuestro hay una parte donde decimos: venga, hágase tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero dentro de mi tiempo de oración, no en mis vueltas en bicicleta todos los días, yo tengo un tiempo de total silencio en donde quiero oír cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo ore, esté orando la perfecta voluntad de Dios. Pero para eso Dios nos dio las lenguas. No, cuando oramos en lenguas, oramos, la Biblia dice, la perfecta voluntad de Dios. Aunque yo no lo entienda, estoy orando la perfecta voluntad de Dios. Porque todo lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. No porque Él no pueda. Él es todopoderoso, Él puede hacerlo, pero Él eligió hacerlo de esa forma para respetar nuestro libre albedrío. Pero cuando seres libres como nosotros oramos la perfecta voluntad de Dios, Él puede intervenir en nuestras vidas, en nuestra nación y en nuestro mundo. Por eso oramos en lenguas, porque oramos la perfecta voluntad de Dios. Y sigue diciendo, dice, me devuelvo un poquito. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, Romanos 8:26, que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puedan expresarse con palabras, dice la traducción viviente. La Reina Valera dice gemidos indecibles. Y luego dice, el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿No les parece espectacular eso? Que el Espíritu Santo en mí, cuando yo oro en lenguas, intercede en armonía con Dios el Padre. Entonces, cuando Dios me levanta a las 2 de la mañana con una carga, ¿no? Estoy pensando en alguien, estoy preocupado. Puede ser un familiar, mi hija, o puede ser una persona de la iglesia, o puede ser un gobernante, o alguien que de repente veo su imagen, porque Dios está buscando personas que oren. La Biblia dice, y busqué entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha a favor de la tierra. Y luego dice, tristemente, no lo encontré. Entonces yo le dije, cuenta conmigo, aunque me tengas que despertar a la medianoche, cuentas conmigo. Y a veces me levanta. ¿Y qué hago? En vez de, esta carga, yo oro en lenguas. Onda raba onda raba. Y yo lo hago emocionado porque sé que es el Espíritu Santo orando en mí en armonía con la voluntad de Dios. Y algo va a suceder. A veces Dios me da la interpretación,
¿no? Entonces tengo visiones o veo por lo que Dios quiere que yo ore. Otras veces no me lo da porque más o menos me dice: a ti qué te importa, no sea lambón. Pero ¿no les parece lindo que podamos orar por otros? Y aunque no sepamos por qué estamos orando, y les digo, anoche oré por ti. El simple hecho de que el Espíritu Santo esté intercediendo por otros es algo muy, muy lindo. Por eso yo oro en lenguas. Cuando hay una situación en mi vida y no sé cómo orar, oro en lenguas. En cuarto lugar, cuando oramos en lenguas, hablamos directo con Dios. Piensen en eso. Mire el versículo, 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Este versículo lo han usado los antipentecostales para decir: eso orar en lenguas no sirve para nada. ¿Sí ve? Que cuando uno ora en lenguas, uno no le habla a la gente, sino a Dios. Es absurdo lo que están diciendo, porque ahí, en vez de mostrar que eso es algo malo, es algo bueno. Lo que pasa es que Pablo tenía que instruir a la iglesia en Corinto, porque en la iglesia en Corinto se la pasaban orando en lenguas. Cuando entraba la gente nueva, los saludaban en lenguas. Hombre, arriba, ya. El pastor venía y predicaba 1 hora en lengua, entonces la gente... Entonces, por eso les está diciendo, no está prohibiendo orar en lenguas, nos está enseñando a usarlo bien. Y aquí dice que cuando yo oro en lenguas, yo hablo directo con Dios. Es como una línea directa al cielo. ¿Recuerdan la época en donde había supuestamente un teléfono entre Rusia y Estados Unidos? Y cualquier situación, llamaban y el otro respondía. Eso es orar en lenguas. Una línea directa con el cielo. Satanás no sabe cuál es nuestra oración. Pero no solo eso, yo lo veo como mi forma de tener intimidad con Dios, ¿no? Con mis papás siempre les hablé en inglés, porque era nuestro idioma. No me costaba en español, porque era como mi intimidad con ellos, mi decirle: Abba, Padre, Daddy. Cuando yo oro en lenguas, tengo una oración de intimidad con Dios, una oración directa con Dios. Quinto lugar, y esta me encanta, cuando oras en lenguas, el Espíritu Santo toma control de tu boca. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 2, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Quiero que piensen en eso. Ahí nos muestra que hay personas que podrían ser perfectas, pero ¿cuál es el problema? La lengua. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¡Wow! Capaces de controlar mis emociones, mi rabia. Capaces de controlar mi negativismo, de controlar mis antojos. Tengo unas ganas de una lulada. ¡Oh! Si yo pudiera controlar mi boca, podría controlar mi sexualidad y sería perfecto. Pero tristemente el ser humano no puede controlar su boca. Pero aquí viene lo lindo de las lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas, el Espíritu Santo toma control de nuestra boca y por consiguiente de todo nuestro ser. Por eso yo oro en lenguas. Porque como ser humano no soy gran cosa. Pero cuando oro en lenguas, wow, el Espíritu Santo toma control de mi mente.
El Espíritu Santo toma control de mi corazón, de mi sexualidad, de mis emociones, de mis pensamientos. Toma control de todo. Santiago sigue hablando acerca de la bendición que es la lengua y dice que es como un pequeño timón que controla un enorme barco. Hay barcos que miden casi 1 kilómetro de largo, controlados por un timón chiquitico, tienen como 15 pisos de alto. Yo los he visto, son impresionantes. Y los controla ¿qué? Un pequeño timón. Y Santiago dice, así de poderoso es la lengua. Quiero leerlo. Y lo leo en la traducción viviente, que es mucho más fácil de entender. Dice: podemos hacer que un caballo vaya, Santiago 3, del 3 al 8. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes o por más fuertes que sean los vientos. De la misma manera, ojo, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Nuestra boca dice estupideces. Estoy enfermo, yo no puedo más. Y quién sabe qué más babosadas. Y algunos dicen hasta estupideces con respecto a la guerra de Israel. Porque ese es el problema con nuestra lengua. Grandes discursos. Así también dice, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Un cigarrillo, unas cenizas, pueden incendiar todo un bosque. Eso mismo hace la boca. Hay frases o palabras que hemos dicho que han incendiado, han destruido matrimonios, han destruido iglesias. Así de tremendo es la lengua. Dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Así de tremendo es la lengua. Puede incendiar toda la vida, puede cambiar el curso de mi vida. Dios te tiene a ti planeado para algo grande, pero tu boca lo ha impedido. Lo que dice, porque el infierno mismo la enciende. Estamos viendo películas que están llevándonos a decir bobadas. Es el infierno. Netflix es el infierno incendiando mi boca. Los comentarios de la gente, las redes sociales, es el infierno influenciando mi boca. Y luego dice, el ser humano puede domar toda clase de animales. Hemos visto perros domados por los animales, elefantes, reptiles, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Pero el Espíritu Santo sí lo puede domar. Y entre más ores en lenguas, más control le estás dando al Espíritu Santo de todo tu ser. Por eso Pablo dijo, y yo digo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Porque es un regalazo que Dios nos ha dado. Dios no da dones inútiles. Por algo hay tanta persecución en contra de las lenguas. Pero en sexto lugar, el sexto beneficio, hablar en lenguas aviva el fuego del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. A todos nosotros Dios nos ha dado dones, llamados, propósitos, pero muchos dejaron que eso se apagara porque no oran en lenguas, porque no valoran ese regalo. El siguiente beneficio, número 7, las lenguas
son el punto de partida de los otros dones del Espíritu Santo. Y para ilustrar esto, quiero que se imaginen unas escaleras de 9 escalones, porque la Biblia nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, algunos han confundido los dones porque no han hecho una diferencia entre los dones de Dios el Padre, que son los dones innatos. No todos son músicos, no todos son arquitectos, no todos son diseñadores, no todos conocen la teoría del color, porque eso es algo innato que Dios dio. Pero ojo, son los dones del Padre. Los dones del Espíritu Santo los tenemos todos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no se ven? Porque no los estamos ejercitando. Pero otra razón, porque no usamos el punto de partida, que es orar en lenguas. Por eso quiero que se imaginen esa escalera de 9 escalones. El primer escalón es orar en lenguas. Si no usas las lenguas todos los días, difícilmente vas a subir al segundo escalón, que es interpretar las lenguas. Pero ¿cómo las vas a interpretar si ni las hablas? Por eso en mi tiempo a solas yo oro en lenguas. Y al comienzo, como dice la Biblia, yo le pido a Dios que me dé la interpretación. Dice 1 Corintios 14:13, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Pero ya no tengo que pedírselo. ¿Por qué? Porque Él ya me lo dio. Entonces yo oro en lenguas, y luego subo al siguiente escalón, que es interpretar las lenguas. Comienzo a declarar en español lo que creo que Dios me está mostrando a través de las lenguas. La interpretación de lenguas es lo mismo que profetizar, que es el tercer escalón. Pero ¿cómo vas a profetizar si no estás orando en lenguas todos los días? Si no estás interpretando esas lenguas. Pablo, con respecto a la profecía, dice en 1 Corintios 14:5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El problema con la profecía es que algunos creen que tiene que ver con revelar cosas del futuro. No, eso no es profetizar. Profetizar, dice la Biblia, el que profetiza edifica, consuela y exhorta. El que profetiza simplemente trae la palabra de Dios en una situación determinada para una persona determinada. Eso es profetizar. No lo vuelvan tan complejo. Es muy sencillo. Pero ¿por qué muchos no profetizan? Porque como no oran en lenguas, no se han edificado, están todos acomplejados. No, yo no puedo, que lo haga el pastor Héctor, ese sí es ungido. No, esto es para toda la iglesia. Hay un orden dentro de la iglesia y no me voy a meter ahí, pero en mi tiempo a solas yo puedo profetizar y Dios quiere que profetice. Entonces vamos en ¿cuál escalón? En el tercero estamos profetizando. Pero Dios quiere llevarnos a los siguientes 3, que son los dones de revelación. Revelación tiene que ver con que Dios comienza a mostrarme el mundo espiritual. Comienza a mostrarme lo que puede pasar en el futuro o me revela cosas del pasado. Son 3 dones. Palabra de ciencia o de conocimiento me revela cosas del pasado. En mi caso personal me ha revelado la raíz de muchos de mis problemas, de muchas de mis enfermedades. Porque hay gente que buscando profeta, ay profeta, dígame, que Dios le diga algo. No. Si tú tienes al Espíritu Santo no necesitas de ninguna pitoniza. Se llama revelación, palabra de ciencia. El Señor, revélame. ¿Por qué?
¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo depresión? ¿O por qué tengo estas ataduras sexuales? Y oro en lengua, para edificar mi espíritu y entrar en ese nivel de la dimensión espiritual, donde Dios me va a revelar, hay un pecado en mi pasado, o hay un abuso, o un pensamiento, o vi una película que me generó temor y le abrió la puerta a algún espíritu. Se llama palabra de ciencia. Palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Dios me revela cosas del futuro, ya sea para mi vida o para la vida de otros. Y muchos cuando profetizan, lo que realmente están haciendo es dando una palabra de sabiduría, una revelación del futuro, pero por medio del don profético. Pero para llegar a esa dimensión yo tengo que usarlo en mi tiempo a solas. Entonces, el cuarto escalón es palabra de ciencia, el quinto, palabra de sabiduría, el sexto es discernimiento de espíritus. Yo necesito discernir si lo que estoy sintiendo es de Dios o del diablo. Yo necesito discernir si un predicador está hablando en la carne o en el espíritu. Yo necesito discernir los tiempos, se llama discernimiento. Y es el sexto escalón. Si yo he sido fiel en estos 6 pasos, ya voy a entrar a la dimensión del poder, los 3 últimos dones, que son fe, sanidades y milagros. Muchos de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, los hizo porque me los reveló por medio de una palabra de sabiduría. Orando me dio sueños, me dio visiones. Y cuando yo vi eso, tuve la fe para salir a conquistar la tierra prometida. Pero sí ve cómo los dones operan juntos. Y entienden por qué Satanás le ha dado tanta piedra al don de lenguas, porque él sabe lo tremendo que es. Por eso Pablo dice, yo oro en lenguas, más que todos ustedes. Octavo beneficio, cuando adoras, puedes mezclar un cántico en lenguas con un cántico nuevo. 1 Corintios 14:15 dice, cantaré en lenguas, cantaré con el entendimiento. La Biblia dice, en los Salmos dice, cantar cántico nuevo al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un cántico. Entonces, en nuestros tiempos de alabanza hay un punto en donde la banda entra en una progresión musical. Y se supone que ese es nuestro tiempo para adorar a Dios. Cuando hasta ahora estamos enseñándole a la iglesia a hacer cántico nuevo, la banda no hace una progresión, sino que se queda en un solo tono. Y todos empezamos a cantar, tú eres mi padre, tú eres mi amigo, si me mantengo, onda y ahí comienzo a profetizar cántico nuevo. Pero yo tengo que ejercitarlo. Al comienzo mi cántico nuevo es de mí hacia Dios, onda la buriasha. Yo sé que estás conmigo. Y sigo y generalmente Dios me da versículos y versículos y versículos y es delicioso. Pero a veces es Dios hablándome a mí. Onda raboshabu conmigo. Y comienzo a profetizar sobre mi vida. Muchos quieren es profetizar a la iglesia, pero si no has profetizado un cántico nuevo sobre tu vida, ¿cómo vas a profetizarle a la iglesia? Los dones tienen que ser ejercitados para que podamos cantar cántico nuevo. El último beneficio de orar en lenguas
es orar en lenguas, es un arma espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos habla de la guerra que tenemos los cristianos todos los días contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Lo que pasa es que son tan astutos que se visten como ángeles de luz y la gente no se da cuenta, no los percibe, pero permanentemente hay una guerra en contra de nosotros, desánimo, pelea en el matrimonio, problemas financieros. Mucho de lo que a nosotros nos pasa, la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne, no soy yo, no es mi esposa, no es esa otra persona, es Satanás. Y luego nos da las armas para vencerlo. Nos habla del yelmo de salvación, renovar mi mente, tomar mi posición, tiene que ver con lo que soy en Cristo. Calzar mis pies con el apresto, la disposición de hablar buenas nuevas, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Y ahí es donde la mayoría termina. Y se pierden el versículo 18 de Efesios 6, donde dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Tiene que ver con ¿qué? Orar en lenguas. Y no solo eso, dice en todo momento y en toda ocasión. Onda raba calabashiti kitaraya. Onda reparabo shabakandalabaria. Es un arma espiritual que Dios nos ha dado. Quiero finalizar con este punto que es importante y luego vamos a orar. Pero a muchos nos enseñaron que no tienes que orar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en cierta forma tienen razón. Los pentecostales, que son los que vienen del avivamiento de Azusa de 1906, creen que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es orar en otras lenguas. Los carismáticos, que fue el despertar que sucedió en los años 60, en donde iglesias tradicionales como los bautistas, católicos, metodistas y otros recibieron el Espíritu Santo, ellos enseñan que no tienes que orar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo, y como dije antes, tienen razón. Si yo le pido al Señor que me bautice en el Espíritu Santo, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Pero debido a esa posición, a esa enseñanza, muchos no buscaron las lenguas. Y yo veo en el libro de Hechos que casi siempre, y no tengo tiempo para leer los versículos, pero casi siempre, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Hechos 2, hablaron en otras lenguas. Y otros casos, hablaron en otras lenguas. Por eso a mí el Señor me dijo, cuando ores para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo, asegúrate que oren en lenguas. ¿Por qué algunos no oran en lenguas? Quizás por esa enseñanza, pero también quizás porque no fueron bien instruidos. Muchos están esperando que un ángel descienda y los agarre y comiencen a orar en lenguas. No. El versículo que a mí me ha ayudado es Juan capítulo 7, 37, donde Jesús dice, si alguno tiene sed, lo primero es tener sed. Tengo sed, quiero más de ti. Luego dice, venga a mí y beba. No vamos al predicador, vamos es a Jesús. Por eso yo no voy a imponer manos. Aunque Pedro lo hizo y Juan lo hizo y muchos lo hacen y estoy de acuerdo que se haga. Pero a veces ponemos más la confianza en el burro que en el que está montado en el burro. Jesús dijo, venga a mí. Vamos es a Jesús. Pero luego dice, y beba. Hay que tener un tiempo donde vamos a beber. Y ahorita vamos a beber. Vamos a recibir.
Vamos a recibir su amor, su sabiduría, su unción. Pero luego dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Esas son las lenguas. Pero ojo, ningún bebé comienza hablando como, buenos días mamá, ¿cómo te fue anoche? ¿O sí? Un bebé comienza a balbucear. Y él está diciendo, ¿dormiste bien mamá? Le está hablando, pero todavía no lo ha desarrollado. Lo mismo sucede con las lenguas. Comenzamos con un balbuceo, pero a medida que lo vamos usando, Dios nos va dando más. Yo conozco cristianos de 30 años que siguen balbuceando y yo los miro como, oye, desarrollalas. Entonces nos ponemos en pie. ¿Tienen sed? Pues por algo están aquí a las 10 de la mañana un jueves. Tienen sed. Entonces les invito a que cierren sus ojos. ¿Y a dónde van a ir? A Jesús. Y Señor, yo te pido que ahora mismo nos des ese don de revelación, que podamos ver a Jesús. Tú estás aquí, Señor. Tú llenas este lugar con tu presencia. Tú llenas mi ser, Dios, con tu gozo, con tu paz. Y van a ir donde Jesús y le van a decir, Señor, bautízame una vez más. Si ya lo recibiste, dile una vez más. Todos los días voy a pedir una llenura. Bautízame una vez más, porque he perdido el fuego, porque no sé cómo orar como debe, porque tengo miedo, porque soy un cristiano carnal. Señor, una vez más, lléname de tu Espíritu Santo. Te quiero a ti, más que el don, te quiero a ti. Bautízame, Señor. Y quiero que alcen las manos, porque no se recibe un regalo con las manos abajo. Recíbanlo. Y quiero que con ojos de fe vean a Jesús llenándolos, llenándolos, llenándolos. Reciban de su amor, reciban de su gozo, reciban de su paz, reciban de su sabiduría, reciban poder, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recíbanlo, reciban.